Arranca el podcast de CESBIMAP. Bienvenido al canal de podcast de CESBIMAP, donde te acercamos todo lo que debes saber sobre el mundo del taller, la postventa, la innovación, los seguros y mucho más. Arranca CESBIMAP. Si te contamos que ya existen vehículos eléctricos que con una recarga de tan solo 5 minutos, proporcionan una autonomía de 600 kilómetros, ¿te lo crees? Pues hoy junto a Miguel Ángel Blázquez, experto en tecnologías de propulsión alternativas de CESBIMAP, vamos a descubrir que sí, que estos vehículos existen, pero que su fuente de energía no proviene de una batería como la de un vehículo eléctrico tradicional, sino de la mezcla de hidrógeno y oxígeno. Y son los llamados vehículos de hidrógeno, o en términos más técnicos, de pila de combustible. Y llegado a este punto, seguramente te preguntes, ¿y cómo es que no hay más vehículos de este tipo en nuestras calles? Bueno, pues esa es una de las preguntas que nos va a resolver hoy Miguel Ángel. A Miguel Ángel seguramente ya lo conocéis por nuestro canal de YouTube, por su capacidad divulgativa. Tiene bastantes vídeos subidos sobre electrificación, muy interesantes. Así que nada, Miguel Ángel, bienvenido. Es un placer estar hoy contigo y seguro que vamos a descubrir muchas cosas. Y si te parece, vamos a comenzar dando a este podcast un toque didáctico. Así que, porque la cosa es que aprendamos, ¿verdad? Así que vamos a contar qué es el hidrógeno y cómo se puede obtener en su uso para automoción, ¿verdad? Eso es. Bueno, Ángel, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar hoy aquí contigo. Es nuestro. Bueno, pues al final el hidrógeno es el material más común del universo. Prácticamente el 75% de la materia del universo es hidrógeno. Y esto que nos podría llevar a pensar de que el hidrógeno es algo fácil de conseguir, pues en realidad no es así. Esto es porque el hidrógeno no está en estado libre en la corteza terrestre, sino que va a estar asociado a otro tipo de átomos formando diferentes tipos de moléculas, como por ejemplo el agua, que es algo muy común entre nosotros, pues va a ser dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces el hidrógeno no lo vamos a poder considerar como una fuente de energía primaria, sino que va a ser más que nada un vector energético, es decir, un material por el cual vamos a poder almacenar energía y que vamos a poder liberar esta energía de forma gradual cuando realmente lo requiramos. Pero además el hidrógeno tiene algunos inconvenientes, ¿verdad? Sí, hay que tener en cuenta de que es el elemento químico que más es el elemento químico con el peso molecular más bajo de todos. O sea que se escapa. Eso es, lo que va a tender es a fugarse de depósitos o de tuberías con mucha facilidad. Tiene la energía de ignición más baja de todos los combustibles, lo que va a hacer es que sea un gas altamente inflamable, lo que vamos a tener que tener alguna serie de precauciones a la hora de trabajar con este tipo de vehículos, por ejemplo. Y que a la hora de transportarlo, pues, o almacenarlo, por ejemplo, el hidrógeno va a causar fragilidad en lo que va a ser un material bastante común entre nosotros, que es el acero. Al final, la fragilidad sobre este acero lo que va a consistir es en perder la ductilidad que tiene ese material, es decir, lo va a convertir en un poquito más frágil. Pues por lo que dices, la verdad es que no nos lo pintas muy bien. Se fuga, es altamente inflamable y además afecta a la estructura de acero. Digo yo que su obtención por lo menos será sencilla, ¿o no es así? Bueno, va a haber una pequeña discrepancia ahí. No nos asustemos, el hidrógeno va a tener, igual que todas las fuentes de energía, una serie de problemas, pero bueno, siempre hay que saber trabajar con ello. Como hemos dicho antes, pues el hidrógeno no se va a encontrar de forma libre en la corteza terrestre, por lo tanto vamos a tener que, para poder usar ese hidrógeno de forma pura, es decir, solamente hidrógeno, vamos a tener que separarlo de los otros átomos de los que está conformando esas moléculas. Actualmente vamos a tener que utilizar 3 métodos de obtención del hidrógeno, son los 3 principales que existen. 2 de ellos están ligados a los hidrocarburos, ya sea gas natural o, por ejemplo, carbón, como materias primas. Y el otro de ellos, que es el más conocido como la electrólisis del agua, que consiste pues, a través de aplicar una corriente eléctrica mediante una serie de electrodos a una determinada cantidad de agua, pues vamos a poder obtener por un lado hidrógeno y por otro lado oxígeno. Vale, yo creo que todos en casa han escuchado hablar alguna vez del hidrógeno verde. ¿Existe alguna manera de clasificar o de catalogar el hidrógeno que obtenemos? Sí, ligado a estos 3 métodos que os he comentado antes, los 2 que están asociados a los hidrocarburos y la electrólisis del agua, es donde vamos a entrar de lleno a hablar un poquito del concepto ecológico de la utilización del hidrógeno. Ya que dependiendo del método que utilicemos para obtener ese hidrógeno, pues el impacto en niveles de CO2, de dióxido de carbono, pues va a ser mayor o menor. Existen diferentes tipos de categorizaciones de hidrógeno que normalmente se van a asociar en colores, pero las 3 más principales son el hidrógeno gris, el azul y el verde. El hidrógeno gris es el que se obtiene, por ejemplo, a través de gas natural o otro tipo de hidrocarburos ligeros
y que durante su proceso de obtención libera CO2. Y el CO2 pues es liberado a la A la atmósfera. El azul, que es prácticamente bastante similar a la obtención del hidrógeno gris, pero en este tipo de procesos ya estamos aplicando algún proceso de captura, obtención de ese CO2 y prácticamente el 95% del CO2 que se va a liberar en ese proceso de obtención lo vamos a poder recuperar de alguna manera. Por lo tanto, ahí ya estamos de manera medioambientalmente. Nos preocupamos, ¿no? Eso Ya es. existe una preocupación medioambiental, Y correcto. por otro lado, el hidrógeno verde, que es el que se utiliza como materia prima al agua, es decir, en la electrólisis que hemos hablado antes, pues ahí ya no se van a producir emisiones contaminantes durante su obtención. Por lo tanto, medioambientalmente hablando, el mejor método de obtención es el que se dedica para el hidrógeno verde. Eso es, pero que a priori el mejor método de obtención va a ser el hidrógeno verde o la electrólisis del agua, pero va a tener una serie de inconvenientes debido a la cantidad de energía que vamos a tener que poner en juego para poder convertir ese agua en hidrógeno. Para hacer un símil bastante fácil de entender, la energía que llevamos en un depósito de gasolina en cualquiera de nuestros vehículos de 50 litros, por ejemplo, llevamos una energía de unos 450 kilovatios hora. Para poder llevar esa energía de 450 kilovatios hora en forma de hidrógeno, vamos a tener que poner en juego, es decir, yo voy a tener que utilizar unos 800 kilovatios hora de energía, bien por un lado en el proceso de electrólisis y por otro lado, que lo hablaremos más tarde, en poder comprimir ese hidrógeno para que tenga una cantidad, un poder calorífico bastante decente a la hora de utilizarlo, por ejemplo, en un vehículo. Por lo tanto, ¿esto es utilizable o para determinadas aplicaciones? Sí, por ejemplo, tiene sentido utilizarlo o tener hidrógeno verde cuando tenemos, por ejemplo, un superávit energético. En el Ajá. momento, por ejemplo, por las noches, la demanda que estamos demandando a las personas, valga la redundancia, de Sí, energía sí, es sí, bastante menor. Por lo tanto, se tienen que utilizar otras formas de almacenar la energía y Ujú. el hidrógeno pues, puede ser una forma de almacenar esto, porque también hay que ligarlo de que esta forma es un hidrógeno verde, ecológico, que no tiene emisiones, etcétera, etcétera. Muy bien, ya hemos conseguido separar el hidrógeno, ya lo tenemos y ahora, ¿cómo lo aprovechamos? Pues si queremos utilizarlo en un vehículo, lo primero que vamos a tener que hacer es comprimirlo, porque como os decía antes, el poder calorífico del hidrógeno a una presión estándar de un bar, pues es únicamente de 0,003 kilovatios hora por Es cada muy, litro. muy, muy Es pequeño, muy bajo. muy Si lo pequeño. comparamos, por ejemplo, con la gasolina, es de 9 kilovatios hora por cada Ujú. litro. Entonces, si no lo comprimimos, lo que va a pasar es que vamos a necesitar una gran cantidad de volumen para tener una gran cantidad, una energía óptima para poder, por ejemplo, desplazar un vehículo. Y eso en un coche no es viable. No es viable porque el espacio es algo bastante codiciado Claro. y es muy reducido. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que hacer es comprimirlo. Vale. ¿Qué dos posibilidades actuales tenemos de utilizar el hidrógeno? Pues actualmente el hidrógeno lo vamos a poder utilizar de dos maneras desde el punto de vista de la automoción. Ujú. Una de ellas es introduciéndolo, quemándolo en un motor de combustión interna, o bien lo que hemos comentado al principio. Como un combustible tradicional, Eso ¿no? es. Ajá. O bien lo que llamamos una pila de combustible. Quemar hidrógeno dentro de un motor de combustión es algo que se lleva trabajando, algunos fabricantes llevan trabajando algunos años en ello, como puede ser Toyota o Mazda. Va a tener ciertas ventajas, como por ejemplo vamos a poder aprovechar o reutilizar la tecnología que ya tenemos actualmente en el mercado, que son los motores de combustión interna. Pero vamos a seguir teniendo algún tipo de problema, sobre todo a la hora de querer descarbonizar este tipo de movilidad, porque en el motor de combustión interna, utilizando hidrógeno, también se van a poder formar emisiones de NOx, por lo tanto, vamos a tener que seguir utilizando algún sistema de, vamos a decir, anticontaminación, como puede Correcto. ser una AdBlue, una EGR, etcétera. No de esa manera, pero vamos a Sí, tener que sí, seguir pero utilizando se para poder entiende contrarrestar. perfectamente. Sí, correcto. Además, si hablamos en términos de rendimiento, el rendimiento total del ciclo utilizando hidrógeno dentro de un motor de combustión no se ve mejorado que utilizando otro tipo de combustible, como puede ser un gasóleo o una gasolina. Y el rendimiento total desde que utilizamos, es decir, desde el pozo hasta la rueda, lo que solemos llamar de todo el proceso desde que obtenemos el hidrógeno hasta que lo utilizamos en un motor de combustión, pues es bastante bajo. Estamos hablando de un 15 o un 20%. Por hacer una comparativa, ¿qué rendimiento tiene un vehículo tradicional estándar? Pues actualmente un vehículo de gasolina o gasóleo estamos hablando de entre un 30, un 40% a lo mucho en algunos modelos muy, muy concretos. De pila de combustible has dicho que un 15-20%, ¿verdad? Si hablamos de todo el proceso desde que obtenemos el hidrógeno hasta que lo utilizamos en el vehículo, y si lo hablamos directamente del rendimiento que tiene el motor
en ese caso, pues estamos hablando de un rendimiento más o menos similar, en torno a un 30 a un 40%. Correcto. Por eso esta no es la opción actualmente más empleada, ¿verdad? Podríamos decir que tiene alguna serie de inconvenientes que van a dejar ahí bastante en entredicho actualmente la utilización de hidrógeno dentro de un motor de combustión. Yo no la descartaría por completo como una forma de movilidad, pero vamos a La decir pila de que está ahí. combustible La pila de ofrece más combustible, ventajas, eso ¿verdad? es, vamos a tener algún tipo de ventaja mucho más aplicada a lo que es la descarbonización y en emisiones, etcétera. Perfecto. Bueno, pues tú directamente has tenido la posibilidad y la oportunidad de estudiar y de trabajar con esta clase de vehículos de pila de combustible. Hyundai Nexo, con un Toyota Mirai muy recientemente. Si te parece, entramos a fondo con estos vehículos Sí. y podemos hablar de las diferencias que presentan respecto de un vehículo eléctrico tradicional, por decirlo de alguna manera. La principal diferencia que vamos a tener en este tipo de vehículos, si lo comparamos con un vehículo eléctrico a baterías 100%, es que la energía que vamos a tener que tener para mover ese vehículo no la vamos a tener almacenada en una batería, sino que la vamos a tener almacenada en forma de hidrógeno. Lo que tenemos es una pila de combustible que lo que va a basarse es en una electrólisis inversa, es decir, el proceso inverso que hemos hecho para obtener hidrógeno, pues ahora lo vamos a hacer dentro del vehículo. De esa forma lo que transportamos es hidrógeno y lo que vamos a ir haciendo es produciendo esa electricidad a la vez que vamos circulando con el vehículo. Uh-huh. Bueno, hablamos de tanques en los que se presuriza a unos 700 bar de presión. Eso es, más que presurizar, se habla de comprimir, porque lo que tenemos que hacer es meter más volumen dentro de, más cantidad de hidrógeno dentro de un determinado volumen. Y para ello, como os decía antes, se utilizan presiones de hasta 700 bares si hablamos de turismos y 350 bares en el caso de vehículos industriales. Hablaremos luego un poquito más tarde seguramente de qué tipo de aplicaciones puede tener el hidrógeno en un vehículo que no sea un turismo convencional. Claro, igualmente un vehículo de estas características sigue teniendo unas celdas, como un vehículo eléctrico, ¿verdad? Eso es, al fin y al cabo una batería lo que va a estar compuesta es de diferentes módulos, que a su vez los módulos van a estar compuestos por diferentes tipos de celdas, o no tipos, sino muchos números de celdas. Pues en este caso una pila de combustible, una única pila va a producir un voltaje bastante bajo para poder mover el vehículo, por lo tanto lo que vamos a tener es que agrupar en serie un gran número de celdas para obtener un voltaje más o menos adecuado. Vale, ¿esta pila genera algún tipo de residuo? Sí, pero no. Digo que sí porque sí que hay un residuo, pero no porque no es un residuo, lo que atendemos a un residuo peligroso. Sino correcto. Que, al tratarse de una electrólisis inversa del agua, lo que vamos a obtener como residuo es agua. Entonces ese agua se va a poder tratar de cualquier manera convencional. De hecho, en el propio vehículo se suele almacenar unos pequeños depósitos de plástico, de goma, y que incluso el propio usuario puede llegar a demandar a través de un botón. En el caso del Toyota Mirai tenemos un botón en el salpicadero en el que somos capaces de Eso me ha resultado muy llamativo, sí, tocar el botón y soltar el agua. Es muy llamativo. Todo para que el vehículo no vaya soltando agua constantemente y pueda haber algún tipo de circunstancia, por ejemplo, una carretera helada, etcétera, o que haga demasiado frío y que ese agua no se convierta en hielo y produzca una situación de riesgo. Correcto. ¿Estos vehículos tienen batería de alta tensión? Sí, pero no tiene nada que ver con una batería de alta tensión que estamos acostumbrados a ver en un vehículo eléctrico a baterías, sobre todo por el tamaño, no por el tipo de batería que sea, que normalmente son bastante similares, sino por el tamaño en cuanto a capacidad. En este tipo de vehículo lo que vamos a tener son baterías del orden de 1 o 2 kilovatios hora y que prácticamente se van a utilizar para almacenar energía a la hora de cuando queremos, por ejemplo, arrancar el vehículo. La pila de combustible necesita un periodo de adaptación, es decir, de ponerse en temperatura para poder empezar a trabajar, y en esa fase lo que hace la propia batería es alimentar al motor eléctrico para mover el vehículo. Y de forma más o menos similar, cuando nosotros queremos apagar el vehículo, la pila va a tener un pequeño espacio de tiempo en el que va a tener que seguir quemando hidrógeno, no quemando, sino produciendo energía, claro. Produciendo energía para poder eliminar todo ese hidrógeno que se ha quedado dentro de la pila y que ésta no se contamine y reste vida útil. Y de esa forma esa energía se va a ir almacenando en esa pequeña batería. A la batería para que luego pueda, lo que has comentado al principio, arrancar ese vehículo, cuando todavía no está en funcionamiento propiamente la pila de hidrógeno. Muy bien. Si te parece, podemos comparar, estamos comparando con un eléctrico puro, ¿cuál es el consumo de esta clase de vehículos de pila de combustible? Pues si hablamos, por ejemplo, de capacidades, aquí si hablamos, por ejemplo, de los tanques, estos dos tipos de vehículos, que son los dos que realmente se están vendiendo actualmente como vehículo turismo que podemos adquirir en cualquiera de los concesionarios,
Están homologando unos consumos de unos 0,8-0,9 kilogramos de hidrógeno cada 100 kilómetros. Si tenemos en cuenta que estos dos vehículos son capaces de almacenar unos 5 o 6 kilogramos de hidrógeno en total, entre los 2-3 tanques que suelen llevar, pues a eso nos va a llevar autonomías bastante buenas de unos 600-650 kilómetros sin que sea capaz de fluctuar tanto como en un vehículo eléctrico a baterías. Y creo, porque te he oído en algún momento comentar, que en alguno de los vídeos de los que hablábamos antes, que están en nuestro canal de YouTube, que además la autonomía de estos vehículos no fluctúa mucho en función de por dónde se manejen, ¿no? Eso es, al fin y al cabo, en un vehículo eléctrico a baterías vamos a tener que tener muy en cuenta diferentes factores externos a lo que es el propio vehículo. Al final la batería, cuando hace frío, necesitamos calentarla porque tiene que trabajar en unos márgenes de temperatura óptimos, y cuando hace calor necesitamos refrigerarla. Esa energía, para poder hacer esa climatización de la batería, va a salir de la propia batería. Incluso la propia climatización de dentro del habitáculo también va a salir de esa propia batería. Por lo tanto, hay alguna serie de factores externos que va a hacer que la autonomía fluctúe bastante más. Además, el tema de utilizar vehículos eléctricos a baterías desde el punto de vista de conducción, por ejemplo, por autovía, le resta bastante capacidad de autonomía, en el sentido de que son vehículos mucho más pesados, por lo tanto tienen un mayor consumo, por lo tanto la autonomía que van a tener esos vehículos son bastante menor. Y en el caso de los vehículos de pila de combustible se adaptan más a ese tipo de Entonces, insistiendo en eso que nos estás comentando ahora, ¿son vehículos urbanitas para moverse por la ciudad o para otro tipo de recorridos medios largos? Yo diría que no, que están bastante más adaptados a lo que es transporte medio largo, en el sentido de a la pila de combustible no les sienta bastante bien que le estemos constantemente parando y arrancando, sobre todo por lo que he comentado antes, que necesita un pequeño periodo de adaptación para ponerse en temperatura y empezar a funcionar correctamente, y que cuando la apagamos tiene que seguir funcionando un pequeño lapso de tiempo para seguir eliminando esos combustibles que tiene dentro. Por lo tanto, si es un vehículo que queremos utilizar para hacer 2-3 kilómetros diarios, 10 kilómetros diarios, pues se adapta mejor a nuestras necesidades un vehículo eléctrico a baterías, porque también el consumo que va a tener ese vehículo eléctrico a baterías va a ser menor en entorno urbano, y en este caso, pues el vehículo de pila de combustible, a mi modo de ver, está más enfocado a transporte larga distancia. Por ejemplo, puede ser un vehículo industrial o una persona que realmente haga un trayecto bastante largo a lo largo del día. Correcto. Hablábamos al principio, en la introducción de este episodio, de un tiempo de recarga muy corto, de 5, 10 minutos. Yo puedo facilitar una explicación muy sencilla, evidentemente tú lo vas a hacer mucho mejor, pero quizás la mayor diferencia es que no tenemos que cargar, pues como en casa cargamos un móvil y esperar a que se cargue, sino es el propio vehículo con ese hidrógeno el que genera esa energía, ¿no? Eso. Como va a ser el propio vehículo, la propia pila, la que va a generar esa energía, lo único que vamos a hacer en el proceso de recarga es meter hidrógeno dentro de los tanques. A diferencia de un vehículo eléctrico a baterías, lo que vamos a tener que hacer es convertir esa energía eléctrica de la red, cuando lo estamos cargando, en energía electroquímica dentro de las celdas, para poder obtener después una energía eléctrica. Por lo tanto, el proceso de recarga de un vehículo de pila de combustible se asemeja mucho, por ejemplo, al de repostar GNC o GLP, desde la forma de cómo tenemos que realizar el proceso, y en cuanto a tiempo, pues está bastante similar a un repostar gasolina, gasóleo, etc. Vale, nos has hablado antes de que el Toyota Mirai, por ejemplo, creo que has llegado a decir que tiene 3 depósitos para alojar el hidrógeno. El hecho de que tengan 3 depósitos supone que sean vehículos más pesados, por ejemplo, que un vehículo eléctrico. Te pongo, por ejemplo, un Tesla. Si comparamos directamente lo que es el peso que tiene que tener el elemento donde se almacena esa energía, son muchísimo más livianos. Estamos hablando de que un Tesla o cualquier otro vehículo eléctrico, para poder almacenar una energía de unos 80-100 kilovatios hora, estamos hablando de una batería de unos 500-600 kilos, y aquí, para obtener una cantidad de energía similar o un poquito mayor en algunos casos, estamos utilizando depósitos que van a meter dentro una cantidad de hidrógeno de unos 5 o 6 kilos, pero que el conjunto de los tanques y de la propia pila no va a llegar a los 200 kilos. Pues es una diferencia de peso bastante importante. Además, hay que tener en cuenta de que un vehículo, cuanto más peso, mayor consumo. Por efectivamente. Has tenido la oportunidad, lo hemos dicho varias veces, de probar estos vehículos. Si te parece, cuéntanos la experiencia de conducción. Pues al fin y al cabo, el conducir un vehículo de pila de combustible comparado con conducir otro vehículo eléctrico a baterías, no hay, desde el punto de vista del usuario, no hay gran diferencia. Si lo analizas
un poquito más técnico y conoces un poco la tecnología de lo que hay dentro, sí que empiezas a escuchar en algún momento algún pequeño ruido que genera el compresor de aire que tiene este tipo de vehículos, al igual que un compresor de cualquier otro vehículo de gasolina que se utiliza para meter más aire dentro de la pila y que por lo tanto genere más electricidad. Pero básicamente no hay bastante gran diferencia. Tiene las mismas ventajas desde el punto de vista de que tiene la función de regeneración en las frenadas, el confort de la marcha, que son vehículos muy silenciosos. La arrancada que suelen tener La los vehículos aceleración, la eléctricos, la arrancada. aceleración. Eso es. Perfecto. Oye, la pregunta del millón que yo creo que se hacen en casa. ¿Y por qué esta tecnología no está generalizada? Pues muy buena pregunta. Al fin y al cabo, uno de los principales inconvenientes que tiene esta tecnología va a ser su coste. Al igual que ocurrió al principio de los vehículos eléctricos a baterías, la batería era el elemento más caro del vehículo, pudiendo incluso llegar a costar el 40 o el 50% del precio del coche. Pues aquí está ocurriendo ahora más o menos lo mismo. El precio actualmente de los dos vehículos que se venden de pila de combustible está en torno a los 70 y pico mil euros. 70.000 euros es un precio considerable. Es algo bastante caro y además Ajá. hay que tener en cuenta de que prácticamente la mitad o un poquito más, en torno a unos 40.000 euros, es el precio que tiene la propia pila únicamente. Por lo tanto, es un hándicap bastante importante. Por ello te he escuchado que en Estados Unidos y yo creo que el Toyota Mirai, ¿no? Se está comercializando con importantes descuentos para Eso intentar es, para llevar a poder, la población esta tecnología, ¿verdad? para poder acercar un poquito más esta tecnología a un sector o a un público bastante generalizado que normalmente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues siempre el nivel de vida es un poquito más alto que aquí, pero aquí es bastante difícil acceder a vehículos de ese coste. Pero vamos con el problema gordo, con el problema más importante, y es que no existen hidrogeneras públicas, ¿no? O apenas. Eso es, apenas existen. Vamos a decir que, como os comentaba antes, sí que hay algunas pequeñas flotas de vehículos industriales tipo autobuses, etcétera, o taxis que utilizan este tipo de tecnología y que tienen hidrogeneras, vamos a decir, privadas para poder recargar este tipo de vehículos, pero el principal hándicap es que la persona particular que se quiera comprar un vehículo de estas características hoy en día no va a tener dónde recargarlo. O sea que en definitiva no hay vehículos de hidrógeno, no hay hidrogeneras, no hay hidrogeneras, no hay vehículos de hidrógenos, ¿no? Es un círculo. Si me permitís la expresión, es como la Sí. pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si no hay vehículos, la gente, la infraestructura para la recarga pues, no es estará innecesaria, justificada. claro. Eso es, y por lo tanto, pues es un poco un círculo vicioso. Bueno, yo creo que te atreves con una reflexión final en la que hablemos del hidrógeno en comparación con otras tecnologías, es decir, ¿cómo ves el futuro inmediato? A mi modo de ver, creo que es una tecnología que prácticamente, como todas, va a tener unos pequeños inconvenientes, pero que también tiene unas grandes ventajas. Si hablamos desde el punto de vista medioambiental, es otra manera más de descarbonizar el transporte. Por las particularidades que tiene este tipo de tecnologías, a mi modo de ver, hace que se acerquen más a vehículos destinados a largas distancias, como puede ser, por ejemplo, un vehículo industrial o un vehículo de transporte público, como puede ser un autobús. Incluso el propio sector aeronáutico, porque las baterías van a tener una serie de inconvenientes, como pueden ser su peso, los tiempos de recarga, etcétera. Y desde mi punto de vista creo que nos estamos encontrando en una fase de transición tecnológica en la que no vamos a poder o no deberíamos apostar todas las cartas a una única tecnología, sino que creo que deberíamos de ser capaces de, para cada tipo de movilidad que vamos a requerir en cada uno de los momentos de la vida, por así decirlo, ser capaces de apostar por una tecnología la más eficiente o la más sensata desde ese punto de vista. Pues Miguel Ángel, muchas gracias. Un placer haber contado hoy contigo. Un podcast muy entretenido, muy didáctico, muy divulgativo y desde luego yo estoy convencido de que a nuestros y nuestras oyentes les ha encantado como es mi caso. La verdad es que hemos aprendido un montón. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Ángel. Bueno, y nada, a nuestros y a nuestras oyentes les emplazamos para próximos episodios. Comentad, compartid y si os ha parecido interesante este contenido, nos gustaría saberlo. Hasta el próximo episodio.